A presentar a la segunda ponente que tenemos aquí, que es Raquel Miralles, que ya sí que es nueva este año en las jornadas. Es como no un descubrimiento de Ana, que es una máquina encontrando talento y filones en allá por donde ella, en esos mundos oscuros que ella navega desde su casa. Y Raquel viene a hablarnos bueno, el título de su ponencia es muy provocador también, es King Kong y el patriarca del osito Teddy. Perdón, el patriarcado, perdón, King Kong y el patriarcado del osito Teddy. Disculpadme, es que tenía la foto recortada y no estaba yendo bien. King Kong y el patriarcado del osito Teddy. Así que nada, os dejo a todos con Raquel y bueno, a ver con qué nos sorprende. Bienvenida Raquel y todo tuyo. Muchas gracias por todo, bueno, por la invitación sobre todo. Me hace muchísima ilusión estar aquí, nunca me invitan a nada, o sea que comprenderéis que estoy súper contenta y súper ilusionada. Luego también quería agradecer a Ana por la confianza desde el principio en invitarme. Voy viendo los mensajes de chat, entonces si alguna vez me distraigo es por eso, porque se me va a veces la mirada por ahí, pero bueno, creo que podré acabar evitando desviar la mirada. También quería agradecer a la librería Hoja Blanca, desde luego si estuviera en Toledo segurísimo que la visitaría y os animo aquí a todas y a todos a que compréis siempre en librerías locales y de barrio y nada, y ya está. Desde luego que al final se acaban pasando los nervios ya rápido, así que nada. Bueno, pues vamos a empezar ya. A mí la mejor manera de empezar a introducir a King Kong, que al final esto son unas jornadas dedicadas a los monstruos, entonces me parecía interesante empezar atendiendo la etimología de la palabra monstruo. Monstruo viene del latín monstrum y tiene dos significados. El primero es profundamente religioso y está ligado a la voluntad o al testimonio de los dioses. Por ejemplo, que en la antigüedad naciera un niño malformado, se consideraba que era un niño monstruoso. Llevaba consigo, si podéis apagar los micros, creo que hay alguien que tiene el micro activo, vale. Ana y Santi. Vale. Bueno, pues el primer significado, como os comentaba, es un significado profundamente religioso y está ligado a la voluntad y al testimonio de los dioses. Por ejemplo, que en la antigüedad naciera un niño malformado, se consideraba que era un niño monstruoso, que llevaba consigo un mensaje de los dioses, un mal presagio. Por lo tanto, el monstruo o lo monstruoso nos advierte de algo. En su segunda acepción, monstruo comparte raíz con mostrar y demostrar. O sea, el monstruo significa la realidad, nos muestra cosas sobre ella. Y no lo hace a través de las palabras, sino que lo hace mediante imágenes. Lo que nos muestra, por lo tanto, se sostiene en un modelo visual. Y entre otras cosas, por eso era tan importante que hoy compartiera imágenes. Bueno, si hay un monstruo que encarna el lugar de la advertencia y la producción de significados más que ningún otro monstruo, o por lo menos es así bajo mi punto de vista, ese es sin duda King Kong, el monstruo más icónico y popular del siglo XX, pero sobre todo el monstruo cinematográfico por excelencia. Lo interesante de King Kong, al contrario de, por ejemplo, Frankenstein, es que King Kong nace ya siendo una imagen. De King Kong se han dicho muchas cosas. En clave sociológica se ha ligado su aparición a la Gran Depresión y al crack del 29. King Kong sería entonces una alegoría del miedo de una sociedad inmersa en la hambruna que acaba siendo devorada por un monstruo, ¿no? En este caso. Otras interpretaciones en clave antropológica sugieren que King Kong es la representación del impulso salvaje y animal del ser humano. Y yendo un poco más allá, también se ha interpretado como un relato racista en el que el simio es un hombre negro, bárbaro y desatado, mientras que todo lo demás representa el imaginario civilizado del hombre blanco. Por otro lado, una de las interpretaciones que más ha triunfado es la que se hace en clave psicoanalítica,
que quiere ver sobre todo en King Kong la fractura entre el mundo inconsciente de nuestros deseos más íntimos con el mundo de lo real. En este sentido, no han sido pocos quienes han querido ver en Empire State, la última escena, un símbolo fálico. De hecho, si me permitís, os voy a leer un fragmento de Santiago Vila hablando precisamente de esta última escena. El texto dice: Kong cae rebotando por el perfil del Empire State como una eyaculación del fálico edificio tras haber estado estimulando su glande y provocado su ametrallamiento, legible como sacudidas orgásmicas. Bueno, esta referencia se la debo a Alba Yagüe, que creo que está por aquí, y bueno, con la que me he reído mucho después de que me compartiera este fragmento. Entonces quería también esto como darle la referencia. Bueno, hay que decir que Cooper, uno de los directores, creo que ha entrado un chat, no sé si que queréis que esté pendiente del chat o no, vale, nada. Bueno, uno de los directores de King Kong decía que este tipo de interpretaciones sobre lo fálico en la última escena era una invención de intelectuales intelectualizantes. Y eso ya me parecía interesante, pero bueno, desde luego que la perspectiva psicoanalítica es sobre todo interesante en todo lo que tiene que ver con la cuestión del deseo y de todo lo que al final está ligado a esos deseos ocultos que se supone que están en King Kong. Bueno, y también desde una perspectiva de género se ha interpretado King Kong como una metáfora del miedo que siente una mujer a una parte oscura y desconocida del hombre. Y más recientemente, en clave feminista, Virginie Despentes ve en King Kong una forma de sexualidad polimorfa anterior a la distinción binaria de géneros del siglo XIX. Pero si ha habido una interpretación que ha predominado por encima de todas estas, es la que ve en King Kong una actualización del mito de la Bella y la Bestia. Aquí tendríamos a la bestia arriba y a la bella abajo. Como no, la bestia es enorme, negra, horrorosa, y la bella es blanca y rubia. De hecho, en la primera película, la del año 33, justo antes de que aparezca la historia, ya nos aparece un rótulo con un proverbio árabe que dice: y la bestia contempló el rostro de la bella y su mano no mató, y desde aquel día fue como si hubiera muerto. Ya desde que antes de que empiece la película sabemos que la historia se va a desarrollar partiendo de este binomio de la bella y la bestia. Por lo tanto, esta interpretación, que es la más generalizada, es la que se ciñe al argumento mismo de la película. Y para quienes no hayáis visto la película, os la voy a resumir muy brevemente, porque si no creo que va a ser un poco complicado quizás seguir la charla. Bien, King Kong es la historia de una expedición hacia una isla que no se encuentra en los mapas, es la isla Calavera. Aquí la tenemos. Es una isla en la que el tiempo parece haberse congelado, pues en ella todos los animales que habitan son prehistóricos. Como veis, hay aquí como alguna especie de animal volando por ahí, y luego encontraremos también dragones, dinosaurios, serpientes gigantes. Esa expedición la organiza Carl Denham, que es un director de cine sin escrúpulos que quiere grabar una película de aventuras. Sin embargo, Denham es un director también muy astuto y sabe que al público no le basta con... Perdonad, si podéis silenciar el micro. Vale, creo que ya está. Bueno, a Denham no le basta con grabar una película de aventuras, sino que sabe que el público demanda algo más. El público necesita una historia de amor y además él sabe que este tipo de historias recaudan el doble. Es por eso que justo antes de partir a la isla, el director rescata a Anne de la calle, rescata, lo pongo entre muchas comillas. Anne es una mujer rubia que mendiga en las calles de Nueva York en un contexto de la Gran Depresión, y él la rescata para hacerla una actriz muy famosa, ¿no? De camino hacia la isla,
nos damos cuenta de que todo está absolutamente improvisado. En esa película de Denham no hay ni historia, ni guión, ni siquiera interpretación, porque esa película solo existe en la cabeza del director. Bien, pues cuando llegan a la isla, la tripulación irrumpe brutalmente una ceremonia que están organizando los nativos de allí, y allí los nativos, al verán, deciden capturarla para entregársela a su dios, a King Kong. Cuando la tripulación se dé cuenta del rapto, van a atravesar una serie de peligros por la selva hasta finalmente rescatarla. Pero claro, Denham, ese director, como os decía, sin escrúpulos, no se conforma simplemente con rescatar a Anne, sino que aprovechará para capturar a King Kong y exponerlo en un teatro de Broadway en Nueva York. Al final, imagino que ya lo conocéis, pero es la clásica escena en la que Anne está ahí flotando casi por la ciudad de Nueva York, encima del Empire State, que lo tenemos aquí, en ese símbolo fálico que ven los psicoanalistas. Bien, pues como decíamos, la interpretación generalizada es la que ve en King Kong una historia sobre la Bella y la Bestia. Y en realidad esta historia no solo la encontramos en King Kong, sino que tiene un largo recorrido histórico en la mitología, en la literatura, en el arte, que aquí no vamos a entrar a desarrollar. Si os interesa, este trabajo ya lo hizo Romain Gubern en distintos escritos que tiene sobre la película y que es súper interesante de leer. Sin embargo, lo que sí que es interesante en la primera película, la del año 33, no es una bestia ni romantizada ni humanizada. King Kong no va ni a redimirse, ni a convertirse en ningún príncipe, ni a transformarse en ninguna rosa, como sí sucede en otras fábulas de la Bella y la Bestia. King Kong morirá al final de la película y de él no quedará más que su cadáver. Perdón, que me quedo sin aliento un segundo. De King Kong al final no quedará más que su cadáver sobre el asfalto de la ciudad de Nueva York. En este sentido, quería dejar claro que en este romance entre la Bella y la Bestia no hay final feliz. Verdaderamente en esta historia lo que se busca desde el principio es aniquilar al monstruo. En este sentido, King Kong ya se nos presenta como una bestia muy particular. De hecho, si pensamos en monstruos en general, es probable que, a pesar de su popularidad, y a pesar de que muchas de nosotras sepamos quién es King Kong, aunque no hayamos visto la película, es muy probable que King Kong no sea el primer monstruo que nos venga a la cabeza. Es muy probable que pensemos antes en figuras como Frankenstein, como Alien, la momia, el hombre lobo, y no tanto en King Kong. Y es que King Kong tiene algo que lo hace singular. Al igual que cualquier otro monstruo, King Kong se construye desde la animalidad y la bestialidad. Es un monstruo gigantesco y fuerte. Pero lo que singulariza a King Kong de cualquier otro monstruo es que es un simio. Antes que ver a un monstruo, lo que vemos es un simio, un gorila gigante, un primate con el que en principio guardamos un parentesco biológico innegable. Vale, ¿lo oís bien? Sí, se oye bien, Raquel. Vale, no, porque en el chat comentaban que no. Vale. Ah. Vale, perfecto. Bueno, quizás es mi voz, lo que se entrecorta, que lo de la respiración no lo controlo mucho, pero nada. Sigo entonces. Vale. Se te oye perfectamente, Raquel, ¿eh? Vale, muchas gracias. Pues vamos a seguir. Bueno, pues precisamente, como os decía, King Kong es un simio, ¿no? Y esto ya lo hace un monstruo particular y singular. Bien, pues precisamente unos años antes del estreno de King Kong, pensar que King Kong es del año 33, pues esto es en la década de los años 20, el Museo de Historia Natural de Nueva York, la misma ciudad en la que se ambienta la película de King Kong, se está construyendo el Gran Salón Africano. No sé si alguna o alguno de vosotros habrá ido
al Gran Salón Africano o al Museo de Historia Natural de Nueva York, pero para que lo sepáis, todo este museo se erige a partir de los cadáveres disecados de los animales que forman parte, en este caso, del continente africano. Este salón en concreto es del continente africano. La finalidad es que como visitantes del museo podamos comprender la historia natural a través de esos cadáveres enmarcados en dioramas. Los dioramas son estas maquetas, no sé si se ve el mouse, pero bueno, son estas maquetas que vemos aquí al fondo que tratan de reproducir escenas de la naturaleza vistas, claro, desde el ojo humano. También seguramente es posible que os suene por Friends estos dioramas. A mí la verdad es que me recuerdan como a pequeñas pantallas de cine dispuestas una al lado de la otra y proyectando siempre su luz hacia afuera, hacia esos salones que suelen ser salones oscuros y lo que se ilumina precisamente es el diorama. Bien, pues en estos dioramas podemos ver, por ejemplo, un tigre bebiendo agua, un grupo reducido de cebras, una de ellas así amamantando. Os voy a poner aquí un diorama para que lo veáis en detalle. Como veis, la imagen del fondo es pintado, es un paisaje típico de safari, ¿no?, africano, y luego los animales, como os decía, son cuerpos disecados que ahora, pues, como estamos en 2020, ahora tienen 100 años y están exactamente como os los estoy mostrando y como se cazaron hace 100 años. Aquí tenemos otra imagen, en detalle, y luego esta de aquí. Luego en el centro de la sala hay un gran grupo de elefantes, que aquí os lo he recogido, y también son cuerpos disecados de elefantes. Bien, pues hay un diorama que nos interesa especialmente hoy, que estamos hablando de King Kong, pero que además también es una atracción muy popular en el museo, y es, como no, el de los gorilas. Creo que alguien tiene otra vez el micro abierto, yo lo voy avisando, pero bueno, tranquilos. Bien, pues este diorama de los gorilas, en él está recortado este de aquí, pero bueno, hay dos más en un borde de aquí hacia la derecha que aparecerían dos gorilas más. Bueno, pues este diorama, como veis, hay toda una... Creo que alguien tiene otra vez el micro abierto, también para que lo sepáis. Bueno, nada, lo que os decía, vemos todo un paisaje montañoso y luego veremos los gorilas, ¿no? Pero bueno, hay uno que sin duda destaca por encima de los otros dos, ya no solo por su tamaño, sino sobre todo por su posición corporal, ¿no? Ese gorila además tiene un nombre y se llama el gigante de Karisimbi. Y os tengo que comentar que además esta postura en la que está es completamente impostada, porque los gorilas no se golpean al pecho con los puños cerrados, sino que lo hacen con las palmas de sus manos. Y además, cuando lo hacen, emiten un sonido muy particular, es decir, esto de golpearse el pecho con los puños cerrados es algo que hemos puesto en ellos los humanos, pero no viene de serie. Y en este caso, pues ya lo han puesto directamente así el taxidermista que disecó este cuerpo. Bien, pues este gorila, como no, nos recuerda a nuestro monstruo, a King Kong, que también, por cierto, vemos muchas veces hacer precisamente este mismo gesto con los puños cerrados. Y no solo nos recuerda a King Kong por su aspecto, o su postura o su tamaño, sino también por los significados que contiene. Y también porque, como ocurre con King Kong, del gigante de Karisimbi será una atracción fascinante para los visitantes del museo. De hecho, el diorama de los gorilas fue precisamente el diorama que inauguró el Salón Africano. Fue el primer diorama que se hizo, que se inauguró del museo. Y bueno, y de él, como ocurre con King Kong, se hará también postales, encontraremos postales y vídeos y de todo en la tienda de souvenirs. Vale. ¿Alguien otra vez se ha vuelto a abrir el micro? Tengo el micrófono apagado. Te puedes conectar. Si lo podéis silenciar. Bueno. Ahora bien, más allá de su casi coetaneidad en espacio y tiempo y de que estamos hablando de dos gorilas, que no es poca cosa, lo que tendríamos que preguntarnos es qué relación hay entre el Gran Salón Africano y King Kong. Y tal y como yo lo veo,
el Salón Africano es un anticipo al fenómeno de King Kong, no solo como película cinematográfica, sino también como monstruo e icono popular. Podríamos pensar que el cine ha creado un icono o un monstruo, mejor dicho, que luego se va a convertir en un fenómeno de masas. Sin embargo, a mí lo que hoy me gustaría mostrar es que King Kong tiene unos antecedentes que no solo son simbólicos, no solo son los de La Bella y la Bestia, sino que también son materiales y que son los que hicieron posible la creación del mito. Ahí sí podéis silenciar el micro, no sé quién lo tiene activo. Sí, a ver, estáis, lo siento porque parezco de la policía. Luis con el micro encendido. ¿Quién más? A ver. Ana con el micro encendido. Maite Abella también, así que por favor silenciarlo, que es que además no se la oye. Creo que ya está. Vale, muchas gracias. Perdón. Bueno, como os decía, a mí lo que me interesa es ver los antecedentes materiales y no solo los simbólicos que han hecho posible la creación del mito de King Kong. En este sentido es fácil, es muy fácil de hecho dejarse llevar por todo este imaginario simbólico de la Bella y la Bestia que conforma el mito de King Kong. Es un trabajo súper interesante y como os decía os recomiendo mucho que leáis a Romain Gubern bueno, por si os interesa investigar esa vía. Pero claro, a mí lo que me gustaría sobre todo es que nos preguntemos por qué como espectadoras King Kong ha resultado durante tantas décadas tan fascinante, por qué se han hecho más de 10 películas sobre King Kong, por qué la gente lleva sus camisetas o por qué incluso encontramos bares, restaurantes que todavía tienen su póster o que incluso o su logo o se llaman King Kong. Bien, podríamos pensar que todo esto se debe al final a que se trata de un monstruo y que como monstruo es una figura sublime y esa es la principal razón de su atractivo. Pero quizá lo que podríamos intentar también es ir un poco más allá y ver qué es exactamente lo que nos une profundamente a este monstruo para ver no solo en él un monstruo, sino un espejo de nuestra realidad más inmediata y sobre todo teniendo en cuenta en este caso, como os decía, que es un simio. Y tal vez entonces podamos escuchar la advertencia que como monstruo por naturaleza lleva consigo. Si King Kong nos seduce es porque todo lo que simboliza conforma y se identifica con nuestro marco cultural. Nos muestra las violencias entre naturaleza y cultura, nos muestra la relación que hay con el otro, entendiendo otro como todo aquello que se sale del universal hombre blanco heterosexual, nos dice mucho también acerca de nuestra relación con la naturaleza de la imagen y lo que significa para nuestra experiencia la invención de la cámara fotográfica y cinematográfica y nos dice incluso también, como apuntábamos antes, desde un punto de vista psicoanalítico nos sugiere una relación con un deseo prohibido, que es la de la zoofilia, que se extrae a partir del mito de la Bella y la Bestia. Podríamos preguntarnos por qué esa obsesión en la cultura del ser humano por tratar de aparear a mujeres con bestias, ¿no? Bien, pues esas son preguntas que nos sugiere un monstruo como King Kong. Pero por todo esto, lo que yo hoy voy a intentar desplegar no es tanto un análisis fílmico de la película, no me voy a detener en el guión, ni en el argumento, ni en los personajes, no demasiado, pero sí que lo que voy a intentar es hacer un ejercicio filosófico. Lo que me gustaría mostrar es que hay una continuidad lógica entre la construcción de un proyecto ilustrado, como es el Gran Salón Africano que teníamos aquí, y este es un proyecto ilustrado que nace en el marco de un museo en medio de la gran ciudad y que tiene que ver eso con una película fantástica y comercial como es King Kong. De hecho, el proyecto del Gran Salón africano, construido precisamente para educar a la masa diversa de los ciudadanos de Nueva York, podríamos decir incluso que se queda corto al lado de una herramienta propagadora de relatos como es el cine.
pero si hay algo en común entre el Gran Salón y un acontecimiento cinematográfico como es King Kong, es que ambos, ya sea desde su pretensión de verdad o desde su pretensión de ficción, son maquinarias de construcción y propagación de relatos. Y para desarrollar todo esto, lo que voy a hacer es conversar con un ensayo que escribe la filósofa, bióloga y feminista Donna Haraway en 1984 y que se titula El patriarcado del osito Teddy y que podéis comprar en librería Hoja Blanca si queréis. Bien, pues como os decía, voy a conversar con Donna Haraway en este sentido y con su texto y para que sepáis un poco de qué va, bueno, en su texto ella analiza precisamente el proyecto de Gran Salón Africano a través de su impulsor y taxidermista que es Carl Ackley y del que luego hablaremos. Lo que intentaremos será ver los puntos que hay en común en lo que parecen ser dos morales aparentemente opuestas. Como os decía, por un lado, la manera de hacer de Ackley, que es un científico, un taxidermista, y por el otro lado, lo que nos muestra una película de ficción como es King Kong. En este sentido, podríamos decir que tanto una cosa como la otra están inscritas en lo que Haraway llama el patriarcado del osito Teddy. Y bien, pues para entender qué es eso del patriarcado del osito Teddy, pues tenemos que irnos a una cacería en 1902 en la que participaba el por aquel entonces Theodore Roosevelt, que lo tenéis aquí en esta foto. No he podido escoger otra foto que no fuera esta. Él fue presidente de los Estados Unidos, como os decía, y es importante que no lo confundamos con Franklin Roosevelt, que es posterior. El Roosevelt del que ahora hablamos es anterior. Vale. Adiós Luis, que vaya muy bien, lo siento. Bueno, pues vamos a seguir entonces. No, voy mirando el chat por si hay algo así que se pierda. Vale, pues nada, sí. Bien, pues como os comentaba, aquí tenemos a Theodore Roosevelt y su osito de peluche, que ahora vamos a entender de dónde viene. Como os decía, para entender la expresión del patriarcado del osito Teddy, tenemos que irnos a una cacería que se celebró en 1902 y resulta que Roosevelt había pasado unas jornadas laborales brutales como presidente de los Estados Unidos y decidió tomarse unas vacaciones e irse a una cacería, porque esa era su mayor disfrute, ¿no? En ese momento era su mejor manera de descansar y desconectar de trabajo, era irse a cazar osos. Desafortunadamente para Roosevelt y afortunadamente para los osos, en esa salida que hizo en esa cacería no encontró ningún oso y no encontró lo que buscaba, no encontró ningún oso y volvió al hotel con las manos vacías, sin su presa, ¿no? Al regresar y lamentar no haber encontrado a su presa, a su oso, una sirvienta del hotel le regaló un osito de peluche con el que poder calmar y sustituir su ansiedad. Por suerte él no se lo tomó a malas, porque se lo podría haber tomado muy malas, y lo aceptó con mucho gusto. Y tanto es así que la historia empezó a correr como la pólvora y los medios de comunicación, por supuesto, recogieron la historia. Ahora bien, ellos hablaban de una segunda versión, era una segunda versión que decía que Roosevelt sí que había encontrado un oso, pero era demasiado pequeño como para matarlo, era demasiado joven, y entonces lo que hizo Roosevelt fue perdonarle la vida, ¿no? Al final, los medios hicieron toda una campaña para mostrar un presidente compasivo y bondadoso a pesar de que tenía la posición para ejercer la matanza. Vale, ¿alguien más se desconecta? Bueno, lo siento. Como os decía, se hizo súper popular esta anécdota y el caso es que fue tan popular que los medios de comunicación recogieron toda esa historia, que evidentemente fue un lavado de imagen para el presidente, porque nos mostraba un presidente compasivo y bondadoso con la naturaleza, un presidente que sabía decir que no a cazar cuando el oso era demasiado pequeño, y tanto fue así de curiosa
y de popular la anécdota, que se empezaron a comercializar los famosos teddy bears, que lo tenéis aquí abajo. De hecho, el nombre de Teddy viene de Theodore Roosevelt. Y bueno, y aquí tenéis a Roosevelt, como os mostraba antes, con su teddy bear. Bien, fijaos que es muy curioso, porque el gesto más recordado fue el de Roosevelt, ese hombre que tenía el deseo de cazar y supo contenerse, supo ser piadoso con ese joven oso. Y sin embargo, a mí el gesto que me parece más interesante es el gesto de la sirvienta, ¿no? Como ese hombre poderoso, ese presidente de los Estados Unidos, llega al hotel y dice que no ha conseguido cazar un oso, y entonces ella va y le regala un osito de peluche. A mí me parece que es un gesto, o por lo menos me gusta leerlo, un gesto que tiene muy mala baba, es un gesto que es absolutamente irónico, precisamente porque ella es una sirvienta. Es casi como un ejemplo así a lo muchacha Tracia, ¿no? que lo encontramos también en la filosofía antigua. Entonces, yo cuando veáis un osito de peluche, os animo a que antes de acordaros de Roosevelt, que es lo que hizo todo el mundo, pues nos acordemos de la sirvienta, que es la que al final fue la que se rió de algún modo de él. Vale, esto luego os lo responderé, pero bueno, la muchacha Tracia, esto lo podéis buscar también. Bueno, en cualquier caso, lo importante de esta anécdota es que ya nos ofrece el escenario desde que parte Donna Haraway. El patriarcado del osito Teddy nos sitúa en una moral muy particular de América del Norte. El hombre del patriarcado del osito Teddy es un americano poderoso, blanco, de clase alta, por no decir muy alta. Es un señor, es un caballero que va de caza, no es un simple y vulgar cazador, sino que es un caballero que va de caza. Roosevelt es también un hombre ilustrado, un hombre que no se deja llevar por sus impulsos, un hombre que por el respeto o por el supuesto respeto que le tiene a la naturaleza sabe en qué momento debe dejar de cazar y volver a casa con las manos vacías. Su virilidad le permite resistir ese impulso, ¿no? Podríamos decir. La caza, tal y como ellos la entienden, tiene este componente profundamente señorial y caballeresco. Es algo que es propio de la realeza. Y bueno, en la entrada del Museo de Historia Natural, que os comentaba al principio de la charla, bien, pues la entrada de Central Park tiene esta estatua de Roosevelt, que la encontráis justo a la entrada del museo. En esta estatua vemos a dos hombres a su lado. Por un lado hay un indio americano, y por el otro lado encontramos un africano. Ambos están a pie y semidesnudos y representan, como os podéis imaginar, lo salvaje y lo prehistórico. Fijaos toda la posición y toda la... Bueno, es que habla por sí sola, ¿no? La imagen es muy visual también en ese sentido. En esta estatua racista vemos una comunión aparentemente pacífica entre los tres hombres, pero está, eso sí, presidida y dirigida por Theodore Roosevelt. Ellos no están dirigiendo, sino que simplemente están acompañando al hombre civilizado que va a caballo, ¿no? Esta es, como os decía, la estatua que está justo en la entrada del museo, y por lo tanto ya nos está poniendo sobre la pista de lo que nos vamos a encontrar más allá del museo, ¿no? Tengo que decir, de todos modos, que a raíz de las protestas antirracistas que está habiendo en los últimos meses en Estados Unidos y de todas las protestas que se realizaron durante estos meses, el museo ha decidido quitar la estatua y lo ha comunicado, y además ha dicho que así lo hará, y creo que ya la estaban empezando a eliminar. O sea que, bueno, que por lo menos la estatua la eliminan, pero bueno, lo que está más allá de las puertas del museo, eso no creo que pierda su valor moral, el que tiene, ¿no? Ahí. Pero bueno, en cualquier caso, como os decía, esto es el patriarcado del osito Teddy, y este es el universo en el que nace Carl Ackley, que es este señor de aquí. Y como os decía antes, este es el personaje, el hombre que va a analizar Donna Haraway en su texto del patriarcado del osito Teddy. Él es el impulsor
del Salón Africano y es su principal taxidermista, es decir, es el principal científico que se va a dedicar a disecar los cuerpos de los animales y a colocarlos donde toque y pertoque del salón, ¿no? Y bueno, y a cazarlos, porque el taxidermista también cazaba él mismo los cuerpos. Vale. Bueno, pues Ackley se crió en un entorno agrícola y desde los 13 años empezó a disecar animales. Su vida, tal y como la describe Donna Haraway, tenía principalmente un foco de atención. Ella lo dice así, dice, es la captura y la representación de la naturaleza que veía. Esta idea para mí es clave. Ackley se dedicó desde muy joven a conocer la naturaleza y a comprender las distintas especies de animales que existían en ella. Es un hombre inteligente y con un profundo conocimiento en biología y en ciencias de la naturaleza. No se dedica sencillamente a matar animales, podríamos reducirlo a eso, pero lo que aquí está en juego es muchísimo más que eso. Para disecar hay que conocer muy bien a cada especie animal, hay que clasificarla, hay que ordenarla y hay que saber pintar luego al final para dar un fondo realista a los animales que allí se exponen, ¿no? Es un trabajo artesanal, podríamos decir, con un profundo conocimiento en anatomía animal. Por lo tanto, daos cuenta además que el taxidermista, como os decía, caza, luego vacía el cuerpo y hace que perdure desde 100 años si es necesario, y luego dibuja el fondo que lo va a completar ese paisaje que quiere recrear a través de los dioramas. Bien, pues aquí tenéis una imagen de cómo lo hace. Hay muchas. He intentado buscar imágenes que fueran lo menos sensibles posibles porque la verdad es que sobre todo las imágenes de la cacería son absolutamente espeluznantes, pero bueno, he intentado buscar las que fueran un poco más bueno, menos, no sé ni cómo decirlo, pero bueno, menos horribles. En cualquier caso, en 1896 Ackley hizo una de sus primeras expediciones a África y fue la primera de 5 que haría. 5 cacerías hizo en total hacia África. Fijaos también la cantidad de medios y de dinero que había para irse de Nueva York a África y volver con centenares de animales muertos para poderlos disecar para el museo, ¿no? En palabras del Museo de Historia Natural, Ackley se acabó convirtiendo en el biógrafo de África. Su idea, la idea de Ackley, era preparar la colección definitiva de los mamíferos africanos para exponerlos en el museo. Fijaos que es interesante que lo llamen el biógrafo de África a él precisamente cuando se trata al final él de un hombre blanco, americano, quien nos va a contar la vida y verdad sobre el continente africano. Y además la va a contar y la va a enclaustrar, por así decirlo, en un museo en el centro de la gran ciudad. A ver, voy a mirar el chat por si hay algo. Vale. Vale. Ya está. Vale. Bueno, volvamos entonces a la taxidermia. Y os voy a poner ahora... No, os dejo esta de momento. Bien, ¿qué es fundamentalmente esta técnica? O mejor dicho, ¿qué implicaciones tiene la taxidermia además de la evidente muerte de un animal? Bien, pues la taxidermia, como decíamos antes o como apuntábamos, es una técnica que tipifica y clasifica la naturaleza. La taxidermia nos proporciona una historia única acerca de la naturaleza y nos presenta esta historia como si fuera lo real. La taxidermia es una técnica que aspira a mostrar la verdad y la realidad del mundo animal. Para Ackley, los dioramas son mirillas en la selva. Esta imagen es muy interesante. Yo antes lo comparaba como pantallas de cine, es decir, como una representación casi ficticia, pero para él no, para él eran mirillas en la selva, es decir, un lugar que realmente te permitía conectarte con África y además literalmente él lo entendía como una conexión con África. Vale.
he ido a mirar el chat, perdonad, por si hay alguna cosa así que se haya perdido. Bueno, pues como os decía, siempre hay esta aspiración a mostrar lo real y a conectarnos directamente con África, ¿no? Tratan de presentarnos los dioramas una escena real y objetiva de la naturaleza. No olvidemos al final que todos estos señores son científicos y estamos en el marco de un museo, es decir, en un espacio que aspira a iluminar la verdad. Los dioramas en este sentido nos muestran una naturaleza armoniosa, sistematizada, organizada y con vocación realista. Aquí tenéis este diorama de los leones, como veis están todos más o menos plácidamente sentados y bueno, y así es como los veríamos, ¿no? Si estuviéramos allí. Bien, ¿qué pasa? ¿Cuál es la verdad de la taxidermia? Lo que no vemos cuando estamos en el museo observando los dioramas. Bien, pues lo que no vemos es esto. Lo que no vemos es cómo hay estos hombres, que además son todos siempre hombres blancos, construyendo el paisaje de este diorama y colocando cada animal en el lugar en el que les resulta estéticamente más adecuado. Las escenas de los dioramas son casi como postales perfectamente encuadradas. El problema de estos dioramas, al igual que nos ocurre muchas veces cuando observamos una fotografía de un paisaje natural, es que no los observamos como una representación de la realidad, sino que nos los tomamos como si esto que estamos viendo fuera realmente la realidad misma. En lugar de hacernos visible la naturaleza, lo que nos impide es verla, por así decirlo. Y fijaos además, como decíamos, esta idea del biógrafo de África. Aquí desde luego que no hay ningún africano que pueda colocar los animales como mejor, como realmente se situarían. Realmente no sabemos ni siquiera si estos hombres que están colocando ahí los animales han estado en África. Entonces es interesante ver cómo se construyen los dioramas, sobre todo entendiendo que estamos en el marco de un museo, en el marco de un discurso científico que aspira a mostrar la realidad. Pero Haraway además va mucho más allá. Aquí os pongo otra imagen. Haraway va todavía más allá y ella dice que el mensaje que transmiten estos dioramas, por ejemplo, es también una defensa de la monogamia y de la heterosexualidad. En estos dioramas no vamos a ver nunca una gran manada de animales, sino que lo que vamos a ver, os voy a poner ahora esta imagen, aquí. Lo que vamos a ver siempre son pequeñas familias de padre, hembra y cría, construidas así en un pequeño núcleo, y sobre todo a las hembras las veremos amamantando a sus crías. Siempre que aparece una hembra, prácticamente siempre será amamantando a sus crías, mientras que las especies varones destacarán, por supuesto, por encima de ellas, ¿no? Hay otra imagen, perdonad. Hay otra imagen en la que se ve más clara, ahora lo he recordado. Bueno, arriba también vemos este ensayo de virilidad entre animales y abajo vemos, como os decía, esta pequeña familia nuclear de cebras cuando evidentemente se relacionan en grandes manadas, ¿no? Entonces, Haraway lo que hace es denunciar precisamente el relato que se construye a partir de estos dioramas, ¿no? El primer gorila que mató a Ackley, al verlo, se escabulló corriendo entre unos matojos, es decir, nunca se le plantó y se puso a hacerlo el gesto de los puños, sino que realmente se fue a través de unos matorrales y entonces fue cuando él le disparó. Esto lo narra él mismo en sus diarios de expedición y, sin embargo, luego lo va a colocar al gorila. Como vemos aquí, esta imagen no es de mucha calidad, lo siento porque no había más grande, pero me interesaba para que viera ese tamaño del gorila al lado de ese hombre que lo está colocando como buenamente puede. Bueno, pues como os decía, por un lado nos habla corriendo, nos habla orgulloso de cómo ese gorila se escabulló y entonces él lo mató. Y luego, por el otro lado, lo acaba colocando como si fuera un auténtico monstruo, un auténtico King Kong en el gran salón africano, golpeándose el pecho y
bueno, y haciendo ese símbolo, ¿no?, del gigante de Carisimbi. De hecho, el mismo nombre que lleva el diorama, ¿no?, el gigante de Carisimbi, ya nos muestra lo poco neutro y lo profundamente subjetivo a cómo está construido este diorama. Bien, pues clasificar la naturaleza y ser un buen taxidermista significa seleccionar muy bien también qué especies están a la altura de exponerse y exhibirse en el museo. En estos dioramas no veremos animales heridos, no les vamos a ver con ningún tipo de tara. En ese sentido es una moral también muy capacitista, podríamos decir. No vamos a ver animales especialmente pequeños, a no ser que se trate de crías, sino que Ackley siempre va a buscar al animal ejemplar de cada especie, el que sirva de modelo de la idea de gorila, de la idea de león y de la idea de leopardo. Siempre va a buscar y a exponer al macho más grande y capaz de representar a toda su especie. Es también, como os decíamos, es un discurso clasista, es un discurso sexista también, ¿no? Es curioso ver cómo en estas cacerías podían buscarse días, incluso semanas, buscando el macho más perfecto y más grande para representar a la especie que querían representar, al león más grande y con mejor cabellera, al gorila más grande y demás, pero sin embargo cuando se trataba de buscar a hembras, pues obviamente les daba igual a cuál cazaran, porque al final cualquiera de ellas podía representar el papel de una madre, ¿no? Esto no lo he contrastado, pero seguramente también la cría que escogían con la madre que luego iban a poner allí para hacer de madre, seguramente ni siquiera era su cría natural, es que realmente les daba igual, porque al final era representar la maternidad de alguna manera y luego, eso sí, buscando al macho más perfecto y más icónico, ¿no?, en ese sentido. Cuenta también Haraway que una vez cazaron un león enorme, casi perfecto, para ser expuesto, pero como tenía los colmillos asimétricos, decidieron desecharlo y buscar a otro que fuera igual de hermoso y de grande. Pero si Ackley tenía verdadera fijación por un animal, y esto es lo que más nos interesa hoy, si tenía verdadera fijación por un animal, ese era sin lugar a dudas por el gorila. En unas notas que recoge Delia, su primera mujer, ella dice que Ackley, dice, el gorila supuso ella dice, que para Ackley el gorila supuso una presa mucho más interesante que los leones, los elefantes o cualquier otro animal de África. Y de hecho el primer diorama, como os decía antes, que se inauguró en el museo fue precisamente de los gorilas, es decir, ya era una cuestión propia del museo, realmente tenían especial interés en inaugurar el diorama de los gorilas. Bien, lo que tendríamos que preguntarnos es, claro, ¿de dónde viene este interés? Pues una de las posibles razones es precisamente la similitud del gorila con el hombre. El gorila al final es como la presa definitiva, ¿no? Es un digno oponente para este hombre ilustrado. Gorila, además, significa etimológicamente hombre velludo. Pensad que estamos en unas décadas en las que se está investigando con profundidad el parentesco entre los animales, entre los gorilas y los humanos. Así que podríamos decir que el gorila es a la naturaleza lo que el hombre es a la cultura. Dominar al gorila, dominar ese animal, es como dominar a la naturaleza. Es casi como un mecanismo autoafirmativo para el hombre. Es la manera de reafirmar su posición de poder y su virilidad. Y por eso el gorila es para estos hombres la presa ideal, y por eso también el gigante de Carisimbi, igual que King Kong, se convierten en grandes atractivos en su época. Como veis, la moral de Ackley está inscrita en una moral patriarcal en la que el hombre es el centro y la medida de todas las cosas. Y es además una moral profundamente clasista que opera con la naturaleza de dos maneras. En primer lugar, se relaciona con ella a través del dominio. El conocimiento de Ackley no pasa sencillamente por la contemplación, sino que necesita dominar a la naturaleza.
la necesita dominar si realmente la quiere conocer. Eso es lo que, como ellos se relacionan, como Ackley se relaciona con la naturaleza. Una vez la tiene dominada, entonces ya sí el museo sirve como un expositor y un propagador de esa verdad, de esos relatos que se nos presentan a través de los dioramas. Es también, obviamente, una relación colonizadora. El hombre blanco va a un territorio inhóspito para él y acaba apropiándose y robando los tesoros que allí se encuentran. Esto hoy en día sigue pasando, no hay que escandalizarse demasiado de pensar que hace 100 años esto ocurría, porque hoy sigue pasando con los zoos, por ejemplo. Bien, pues en este caso el tesoro que roban y que expropian estos hombres son los animales autóctonos de ese continente. Luego ya en su ciudad los expondrán a través de esas colecciones y les sacarán rentabilidad económica que desde luego cubrirán los gastos de esos 5 safaris que se hicieron durante la década de los años 20. Una rentabilidad que sigue estando hoy porque, como os decía, hace ya 100 años de estas cacerías. Bien, pues en segundo lugar, la relación que se establece con la naturaleza y con los animales específicamente es una relación absolutamente antropomorfa. El hombre blanco y heterosexual actúa como un dios. Él selecciona a los animales con los que crear cada universal de cada especie animal. Como el universal ser humano ya existe porque es el mismo, ahora toca hacerlo con cada especie animal que habita la Tierra. Y además su forma de clasificar los animales es en base a sus propias categorías, evidentemente parejitas de machos y hembras con sus correspondientes crías. Esto es lo que vamos a ver reflejado en el Gran Salón Africano de Ackley, y esta es la historia que nos contarán los dioramas del Museo de Historia Natural de Nueva York en este caso. A partir de aquí es fácil comprender por qué siempre se ha hablado en nombre de la naturaleza para defender la heterosexualidad, la maternidad, por ejemplo, ¿no? Lo natural es la heterosexualidad, el instinto maternal como una cosa natural. Todo lo demás, todo lo que no es lo que debería ser, siempre acaba cayendo en el lugar de lo otro, en el lugar de lo desviado y en el lugar de lo que no es natural. Bien, pues ahora, si queréis, vamos a dejar de compartir un rato la pantalla. Bien, pues ahora podríamos preguntarnos por qué esta moral sobre la que se fundamenta la posición de Ackley y los relatos que la articulan tienen esta fuerza para impregnarse en nuestro imaginario colectivo. Yo creo que sin lugar a dudas porque se sostienen en un modelo visual, por eso para mí era tan importante que aparecieran imágenes hoy. Ackley decía que la taxidermia era un arte que estaba entre la escultura y la fotografía, y su finalidad era capturar y representar la naturaleza. Yo, más que de arte, no me gusta hablar de la taxidermia como arte, prefiero hablar de ella como una técnica, porque esto además es lo que nos acerca a la taxidermia como a la cámara fotográfica. La taxidermia es una técnica entre la fotografía y la escultura, una técnica que atrapa, captura, inmortaliza y crea una imagen, como las que hemos visto antes. Y quien ha hablado muy bien de esto es André Bazin en un libro que se titula ¿Qué es el cine?, que os lo recomiendo muchísimo si os interesa el cine. Es una maravilla, es precioso ese libro. Y bueno, allí él dice esto, dice: la fotografía no crea como el arte la eternidad, sino que embalsama el tiempo. Se limita a sustraerlo de su propia corrupción. Es curioso porque Bazin empieza su libro hablando precisamente sobre momificación. Y vuelvo a leerla porque creo que no la he leído muy bien y así la retenemos bien. Dice, la fotografía no crea, como el arte, la eternidad, sino que embalsama el tiempo. Bien, pues hablar de fotografía como una técnica que embalsama el tiempo nos da la clave para comprender la relación entre taxidermia y fotografía. La fotografía, igual que la taxidermia, es una técnica que pretende conservar algo del orden de lo real, aunque para ello tenga que matarlo, como es el caso de la taxidermia.
En este sentido, tanto la taxidermia como la fotografía son técnicas que se apoyan en la visión y además son técnicas profundamente melancólicas. Necesitan capturar, necesitan embalsamar, necesitan eternizar ese instante, ese momento o ese cuerpo, directamente y literalmente. Cuando Ackley iba de cacería, no solo iba con su pistola, sino que también iba con su cámara. Llegados a un determinado punto, Ackley sabía que debía dejar de cazar porque ya había encontrado esas presas ejemplares que buscaba, y en ese momento guardaba su pistola y lo que hacía era sacar su cámara fotográfica o cinematográfica, también tenía una cámara de vídeo. Y ahí decía él que empezaba a cazar de otra manera. Empezaba a cazar con su cámara. Él empleaba literalmente esta expresión. Y lo dice así, dice: la caza con la cámara exige el doble de hombría que la tradicional caza con armas. Esto es muy interesante porque habla directamente de hombría. Es decir, podéis pensar que estamos aquí, Donna Haraway y yo, tratando de ver cosas que no son y poniendo mensajes donde no están, pero es él mismo el que habla en términos de género, en términos de hombría, y dice eso, ¿no? La caza con la cámara exige el doble de hombría que la caza con armas. Bien, ¿por qué habla de hombría? Bueno, en primer lugar es obvio. Fotografiar un animal salvaje en la década de los años 20, cuando no existían los zooms ni los objetivos especiales, nos exigía adoptar una posición muy arriesgada. Nos exigía colocarnos a 6 metros o menos de ese animal y arriesgarnos a que evidentemente el animal, que es mucho más rápido que cualquier ser humano, nos saltara encima. Significaba cazar con la cámara, significaba por lo tanto exponerse a la muerte para poder capturar su imagen. Por eso decía él que requería el doble de hombría para cazar con una pistola. Pero bueno, yo creo que este no es el único motivo en el que él habla de hombría. Si Ackley habla de hombría es porque él es un hombre ilustrado, es un hombre civilizado, es un hombre educado. Un nativo, que para su lógica sería un salvaje, jamás podría cazar con la cámara porque no es un hombre civilizado, no entiende de esa técnica. De hecho, Ackley solía dirigirse de un modo muy paternalista a los hombres nativos que le acompañaban y que le salvaban la vida muchas veces en sus expediciones y cacerías. Sin ellos, desde luego, que no hubiera podido capturar a todos los animales que cazó. Bien, pues en sus textos Ackley se refiere siempre a ellos como muchachos. Es curioso porque no eran hombres, cuando se refería a sí mismo o a sus compañeros blancos siempre se refería en términos de hombres, y sin embargo cuando hablaba de sus acompañantes africanos siempre se refería a ellos en términos de muchachos, a pesar de que seguramente tenían su edad o incluso eran mayores que él. Como veis, esta es la moral que se va a proyectar en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Bien, pues cazar con la cámara era algo que también hacían Merian Cooper y Ernst Schoedsack, los dos directores de la película de King Kong del año 33. Ambos estuvieron vinculados a la aviación en la Primera Guerra Mundial, pero cuando acabó la guerra se dedicaron al cine documental, es decir, fueron de esos directores que también soñaban con irse a África a capturar y a cazar con la cámara a los animales que allí había, ¿no? Eran unos cineastas también muy particulares y muy parecidos al protagonista de su historia, es decir, a ese director ficticio que es Denham, y que cuando sé que son muchos nombres, entonces Cooper y Schoedsack son los directores de King Kong reales, por así decirlo, y Denham es el director ficticio dentro de la película, ¿no? Bien, pues el proyecto de King Kong surgió en palabras de Cooper así, de la siguiente manera. Él lo describe así, dice: empecé a pensar en King Kong a finales del otoño de 1931. Primero quería ir a África para rodar una película sobre gorilas reales, pero por desgracia era la época de la depresión y nadie se decidía a inmovilizar un capital importante para financiar tan largo viaje. Entonces sugerí a mi amigo David Selznick, que era vicepresidente de la RKO, realizar en los estudios una película cuyo héroe sería un gorila gigante. Bien, pues
Ya nos lo está diciendo el propio director, que él lo que quería era ir a África a rodar una película de gorilas reales, pero entonces se le ocurrió, por así decirlo, la historia de King Kong, ¿no? La película de King Kong nos muestra muchas cosas. No se trata sencillamente de una película sobre un gorila gigante. Si la habéis visto, lo habréis visto, todo lo que está ahí en juego, todo el discurso sexista, racista, clasista que está ahí en juego, ¿no? En ella, por ejemplo, encontramos también el estado de decadencia y precariedad en el que se encontraba la ciudad de Nueva York en el momento de la Gran Depresión. Se ve especialmente en las primeras escenas de la película. King Kong también nos muestra la dicotomía que establece el hombre civilizado con todo lo que no es igual a él. Esto se ve perfectamente en el hecho de que la isla Calavera, en la isla Calavera encontramos animales que todavía son prehistóricos. Esto es súper interesante a nivel argumentativo, porque los animales allí son prehistóricos y en cambio en Nueva York estamos en plena Gran Depresión, es decir, en 1929, ¿no? Es muy extraño, ¿no? ¿Por qué ocurre? Porque en la isla Calavera los animales son prehistóricos. Es como si la isla se hubiera detenido en el tiempo, no porque esté en un lugar remoto, no porque esté alejada del mundo civilizado, sino simplemente porque el hombre blanco nunca la ha habitado. Y precisamente por ello la isla Calavera nunca ha participado de un tiempo lineal y progresivo. Es una isla prehistórica en el sentido estricto y literal del término prehistórico. No hay lugar para la historia en esa isla. Y esto, además de que se nos muestra no solo en los animales prehistóricos que encontramos en ella, como dinosaurios, sino que también se ve especialmente en el hecho de que no haya mapas claros que recojan dónde está situada la isla. Esto es algo que el proceso ilustrado y el proceso de colonización iba de suyo, ¿no? O sea, un proyecto colonizador lo primero que tiene que hacer es situar en el mapa una isla. Entonces es un territorio que de momento, antes de que vayan el director de King Kong, antes de eso, pues de momento es una isla que no está colonizada y por lo tanto no participa de la historia universal y de la cultura y la historia universal del ser humano. Bien, King Kong también es una película reflexiva acerca de cómo hacer una película. Entraría, por lo tanto, dentro de ese género que llamaríamos cine dentro del cine, y este punto nos interesa especialmente. En King Kong se nos muestra una forma de dominar, de capturar y de exhibir el mundo, de hacer con ello un espectáculo y de generar una rentabilidad económica. Esto está muy presente en la película. La cámara de Denham, ese director ficticio del que os hablaba antes, actúa en la película como una arma colonizadora. De hecho, para Denham en la expedición es muy importante que él tenga las bombas y la cámara. Como arma lo que va a hacer es matar todo lo que está vivo, porque lo que pretende al final es capturar algo que está ligado a un tiempo y a un espacio en concreto. Esto, quienes hayáis visto la película, se ve perfectamente cuando irrumpe en la ceremonia de nativos y lo primero que le hace es sacar su cámara. Lo que intenta sobre todo es capturar eso y obviamente matarlo, apropiarse de eso que es algo propio de ese tiempo y ese espacio concreto, ¿no? Y es muy curioso, así como anécdota curiosa, Ackley, el taxidermista del Museo de Historia Natural, inventó una cámara cinematográfica. Y además la inventó, y cito textualmente, porque quería diseñar una cámara con la que apuntar con la misma facilidad con la que se apunta una pistola. Es decir, inventó su cámara pensando en una pistola. El personaje de Denham, en ese sentido, dentro de King Kong, es un fiel reflejo de lo que han sido y siguen siendo muchos directores de cine, pero también es un reflejo de esa ansiedad por capturar lo desconocido, lo que no se puede perder, incluso aunque no te pertenezca. Esto es algo propio del hombre blanco ilustrado y de la moral del patriarcado del osito Teddy que estamos analizando hoy. Es esta ansiedad ya no simplemente por contemplar, sino por irrumpir, dominar y capturar la realidad. Y en ese sentido, para que lo veamos un poco mejor, voy a recurrir también a una imagen
de la película. Ahora sí que os voy a compartir una escena. Espero, a ver, si no se ve me lo decís. Vale, pues voy a darle. Do you always take the pictures yourself? Ever since the trip I made to Africa, I took a swell picture of a charging rhino, but the cameraman got scared. That darn fool, I was right there with a rifle. Seems he didn't trust me to get the rhino before it got him. I'm full of cameraman sense to do it myself. It's crazy, Skipper. Just enthusiastic. Now, in this one, you're looking down. I start to crank. You look up slowly. You're quite calm. You don't expect to see a thing. Then you just follow my direction. All right? Camera. Look up slowly in. That's it. You don't see anything. Now look higher. Still higher. Now you see it. You're amazed. You can't believe it. Your eyes open wider. It's horrible, Anne, but you can't look away. There's no chance for you, Anne. No escape. You're helpless, Anne. Helpless. There's just one chance. If you can scream. But your throat's paralyzed. Try to scream, Anne. Try. Perhaps if you didn't see it, you could scream. Throw your arms across your eyes and scream, Anne. Scream for your life. What's he think she's really gonna say? Bueno, esta imagen es curioso porque durante el montaje querían eliminarla y a mí me parece que tiene una potencia narrativa e interpretativa que es súper interesante y que además bueno, permite ligar con todo lo que llevamos más o menos visto. No sé si habéis atendido al principio de todo que decía aquello de que, bueno, de que cazar, parecía que estuviera diciendo de que cazar con la cámara, es decir, grabar a un rinoceronte, es algo a lo que no todo hombre está dispuesto a hacer, ¿no? Él ahí se refiere de su ayudante, que era un tonto y que no supo realmente estar a la altura de tener la hombría suficiente para grabar con la cámara, cosa que él como director sí que tiene. En ese sentido vemos la correlación con Ackley bastante clara. Bien, pues esta escena nos muestra también, nos muestra también una determinada manera de filmar. Denham no simplemente pone la cámara frente a aquello que quiere filmar, no deja que Anne actúe como ella más o menos se sienta, ¿no? Lo que hace es condicionar y contaminar toda la escena, lo que hace es dirigir absolutamente toda la escena y cómo tiene que sentirse Anne en cada momento. Y bueno, y es posible que me digáis, bueno, ya, pero eso es lo que tiene que hacer un director de cine, ¿no? Dirigir a su actriz, darle las pautas y demás. Pero a mí lo que me interesa pensar es realmente cómo va a actuar con la naturaleza. Realmente va a poner la cámara delante y va a dejar que filme cualquier cosa o más bien al contrario, o si exactamente lo va a hacer igual, es decir, va a dirigir y va a grabar seguramente lo que más le interese grabar, ¿no? De hecho, solo hay que ver un documental de la 2, de cualquier tarde de domingo o incluso de National Geographic si queréis, para ver toda la carga moral con la que se construyen los relatos sobre la naturaleza, especialmente cuando se habla, por ejemplo, de hembras, eso se ve clarísimo y sobre todo si están amamantando a sus crías, ¿no? Bien, pues esto obviamente los directores de King Kong lo sabían porque ellos, como decíamos antes, habían sido también, se habían dedicado al cine documental y de hecho fueron precursores de cine documental. Había una carga moral en todos esos documentales y una manera de relacionarse con la naturaleza. Precisamente porque hay montaje, hay algo que condiciona todo el relato que se nos está contando. Denham, este director ficticio de King Kong que acabamos de ver, igual que Ackley, filmará a los animales de la manera que mejor concuerden con el relato que nos quiere contar. No nos mostrará animales con taras, no nos enseñará al gran león de la selva, sino que nos mostrará un relato de acuerdo al patriarcado del osito Teddy, es decir,
un relato clasista, un relato en el que hay animales superiores a otros, un relato en el que las hembras están relegadas a la maternidad y un relato en el que los machos se dedican a cazar y a dirigir la manada. Desde luego, difícilmente estos documentales nos mostrarán a una hembra devorando a sus crías, algo que, por cierto, es muy típico en muchas especies de animales, por cierto. Bien, pues Denham nos recuerda en esta escena con Anne a esos taxidermistas que preparaban la escena de los dioramas del Museo de Historia Natural. Los dioramas son al museo lo que las escenas son a una película, requieren de un montaje y de alguien que dirija y decida sobre lo que se va a mostrar. El conjunto de la colección de esos dioramas forman el relato del gran salón africano, igual que el conjunto de escenas forman el relato de King Kong. Cuando quien dirige la colección o la película es alguien como Ackley o como Denham, lo que se nos muestra no tiene nada de neutro, y quienes hayáis visto King Kong pues lo habréis visto, ¿no? Se nos hace pasar siempre algo por natural cuando no lo es en absoluto. Quieren que miremos esa película como si nuestra mirada no estuviera de entrada de algún modo dirigida. Y bueno, yo ahora os quería compartir otra escena también muy interesante de la película. Vale, le doy. The living proof of our adventure. Horrible death. And now, before I tell you any more, I'm going to show you the greatest thing your eyes have ever beheld. He was a king and a god in the world he knew, but now he comes to civilization, merely a captive, a show to gratify your curiosity. Ladies and gentlemen, look at Khan, the eighth wonder of the world. And now I want to introduce Miss Ann Darrell, the bravest girl I have ever known. There the beast and here the beauty. She has lived through an experience no other woman ever dreamed of, and she was saved from the very grasp of Khan by her future husband. I want you to meet a very brave gentleman, Mr. John Briscoe. And now, before I tell you the full story of our voyage, I'm going to ask the gentlemen of the press to come forward, so that the audience may have the privilege of seeing them take the first photographs of Khan and his captors. All right, White. Now, press the loop. Stand in front of the camera. What's that, Jake? Okay, make it a good one. Shoot. Don't be alarmed, ladies and gentlemen. Those chains are made of chrome steel. It's all right, Ann. Get them together, boys. They're going to be married tomorrow. Put your arm around them, Driscoll. Wait, hold on. He thinks we're taking the girl. All on the floor, in this little picture. Bueno, esta escena a mí me encanta. Bueno, lo interesante de esta escena, lo primero sí que llama la atención es que King Kong nos aparece crucificado, que ya tiene un valor simbólico importante, y sobre todo también porque cuando los nativos entregan a Anne como sacrificio a King Kong, se la entregan exactamente
en esta posición que ahora Denham va a repetir, es decir, Denham, que se supone que es el civilizado, acaba imitando exactamente aquello que él considera salvaje y no civilizado. Otra cosa interesante es como al principio, no sé si lo habéis escuchado porque en los subtítulos está mal, pero Denham se refiere a él como a Kong, no dice King Kong, ahora se refiere a él como a Kong, dice algo así como look at Kong. Y es interesante porque lo que han hecho al final, al desterrar a ese dios de la Isla Calavera, lo que han hecho ha sido destronarlo, ha dejado de ser King y lo han destronado. Un poco lo que nos viene a decir es que ese rey que era el submundo ahora se ha convertido en la octava maravilla, pero desde luego que ha dejado de ser un rey. Lo han destronado, lo han crucificado, lo están exhibiendo y lo acaban convirtiendo en un espectáculo. Al final de la película, no sé si recordaréis, quienes hayáis visto la película, pero bueno, está King Kong muerto sobre el asfalto de Nueva York y Denham lo que dice es que ha sido la bella y no los aviones los que han matado a la bestia. Esta es un poco... Ay, sí, no. Vale, un segundo. Vale. Tengo el volumen a tope ahora mismo. ¿Me oís bien? O si queréis me pongo los cascos. ¿Sí? Vale. Pues voy a... Quizás sea ¿ha pasado antes o ahora que he compartido? Bueno, me voy a poner los cascos a ver si me oís. Vale. ¿Mejor ahora? Vale. Ya estoy acabando, que os estoy dando un poco nerviosa. Ya estoy acabando casi. Bueno, después de esta escena de la crucifixión ya se ve, ¿no? King Kong se desata y lo que hace que, por cierto, es muy interesante ver sobre todo cómo él se desata precisamente al ver las cámaras de foto, es decir, al sentir que lo están cazando con la cámara. Él no se violenta cuando ve al público que lo está mirando, sino se violenta cuando los periodistas empiezan a cazarlo, por así decirlo, con la cámara. Eso es súper interesante. Bueno, pues después de esta escena ya sí que viene King Kong desatado por la gran ciudad y subido al Empire State. Lo digo más que nada para situar a quien no haya visto la película. Bien, pues al final de la película, cuando ya han matado a King Kong, cuando King Kong está muerto sobre el asfalto de Nueva York, Denham dice que ha sido la bella y no los aviones quienes han matado a la bestia. Esta es un poco la ficción que oculta la verdad acerca de la captura de King Kong en la Isla Calavera. La historia de la bella y la bestia se convierte así en un relato positivo de conquista, de épica y heroicidad, como sucede con muchos otros relatos sobre raptos, violación o procesos colonizadores. Siempre se acaban convirtiendo en una historia positiva de conquista, de romance, de lo que sea, que siempre acaba ocultando la verdad, ¿no?, que hay detrás. Vamos a recordar ahora, si queréis, el proverbio... Perdón, es que no me he puesto los cascos desde el principio porque se me caen siempre. Y nada, me lo voy a ir sujetando y ya está. Bueno, vamos a recordar ahora el proverbio que aparece al principio de la película. Dice, y la bestia contempló el rostro de la bella y su mano no mató, y desde aquel día fue como si hubiera muerto. Las lecturas habituales que encontramos acerca de King Kong siempre dicen que el monstruo empieza a morir desde que conoce a la bella. Dicen que ese monstruo se obsesiona con ella y ahí es cuando pierde todos los estribos. De hecho, de esta escena que habéis visto todas, que se desata en el momento en que los periodistas hacen los flashes de las cámaras, lo que dicen muchos intérpretes es que se desata cuando ve a Anne sobre el escenario, ¿no? Y no es verdad, no es eso lo que nos enseña la escena, pero bueno. De hecho, para intérpretes como Romain Gubern, y cito textualmente, King Kong es una conmovedora historia de amor
o si se prefiere la historia de un ser que se pierde por el exceso de su pasión amorosa. Bien, pues yo con esta interpretación no estoy de acuerdo, creo que no es cierto esto. Me parece muy interesante analizar King Kong desde el binomio de la Bella y la Bestia, es interesante, tiene un interés simbólico, pero esto no es King Kong. King Kong realmente empieza a morir desde el momento en el que se le arranca de su naturaleza salvaje, se le priva de su singularidad y se le hace cumplir un papel que es el de ser diferente, el de ser otro y el de acabar expuesto en un teatro de Broadway. Acabamos de ver cómo en esta escena, sin ir más lejos, King Kong se revela con los flashes de las cámaras fotográficas. Es realmente en ese momento cuando hace el último esfuerzo para sobrevivir a ese mundo. No tiene nada que ver realmente con Anne ni nada de eso, es que realmente lo han capturado y lo han llevado ahí, ¿no? Entonces yo creo realmente que a King Kong quien lo mata es la técnica, son los aviones, son las cámaras fotográficas y son las bombas, no es la bella y no es la mujer. Y os diré más, y esto además es un dato curioso e interesante. En la película de 33, las dos avionetas que disparan a muerte a King Kong están pilotadas por los directores de la película, por Cooper y Shodesack. Ya os he dicho antes que ellos en la Primera Guerra Mundial se habían dedicado a la aviación, es decir, estaban realmente obsesionados con la aviación. Pues no solo eso, sino que entraron en su propia película como actores y fueron ellos los que mataron a la bestia con los aviones, ¿no? Como veis, hay un verdadero ensañamiento en matar a ese monstruo ficticio que han creado. Bien, pues matar a King Kong es al final el triunfo de la técnica sobre la animalidad, la prehistoria y lo salvaje. King Kong, igual que el proyecto de Ackley, constituye un mito patriarcal y colonizador, un relato racista, especista, sexista y clasista que intenta consolidar la supremacía masculina blanca, en este caso a través del cine, como Ackley lo hace a través del museo. Ahora bien, para ser honestas, sí que tengo que decir que Ackley se hubiera horrorizado con una película como King Kong. De hecho, en su época, cuando veía esos documentales que ya estaban empezando a hacer de África, él siempre decía que estaban rodando una África demasiado espectacular y demasiado feroz, que estos cineastas estaban demasiado obsesionados por mostrar una África que no tenía nada que ver con la África real, le estaban poniendo demasiada carga moral a esos relatos que construían, ¿no? Y además decía Ackley que no tenía ninguna base científica. Obviamente, si hubiera visto las peleas entre King Kong y el dinosaurio, pues seguramente se hubiera horrorizado y hubiera dicho que eso era pura fantasía. Pero claro, lo interesante es ver aquí cómo dos enfoques aparentemente opuestos, uno de ellos basado en el conocimiento científico y el otro en los efectos especiales y las narrativas cinematográficas, se parecen mucho más de lo que a Ackley y a muchos científicos les gustaría. Tanto en el proyecto del museo como en la película de King Kong hay una narrativa ficcional basada en una moral muy concreta. Es una moral ilustrada y señorial, y es la moral del patriarcado del osito Teddy. Ambos relatos dependen de configuraciones y ordenamientos concretos. Son discursos situados que promueven significados en nuestro imaginario colectivo. No tienen nada de neutro, por así decirlo. Y en ese sentido, en esta línea, os quería leer un fragmento que aparece en un documental que también os recomiendo mucho, que está en Filmin, que es de Zizek y se llama Cine para perversos, si no recuerdo mal, y dice esto, dice: para entender el mundo actual necesitamos al cine, literalmente. Solo en el cine entramos en esa dimensión crucial que no estamos preparados para enfrentar en nuestra realidad. Si estás buscando en la realidad lo que es más real que la realidad misma, entonces busca en la ficción cinematográfica. A mí esta idea me parece clave y es un poco por eso también yo creo que me interesa tanto el cine, y contra más ficción sea, creo que más real es.
Y sin duda, si hay una ficción en la que la realidad habla por sí misma, en la que vemos realmente la materialidad misma de la constitución, de la historia humana y de la cultura humana, esa ficción es sin duda King Kong. King Kong en este sentido no solo resignifica el proyecto de Ackley del museo, es decir, no solo nos ayuda a entender las implicaciones materiales de este ideal, que es el ideal del hombre blanco ilustrado y heterosexual, sino que también nos cuenta que lo real y la ficción no son dos esferas tan claramente separadas, y en ese sentido es muy curioso que sus dos directores reales se introduzcan en la ficción para matar a la bestia, ¿no? Las ficciones, sin duda, consolidan nuestro imaginario colectivo y sostienen identidades y posiciones de poder. Esta idea es muy fácil verla ya con el mito de la Bella y la Bestia. Muchas de nosotras hemos crecido con la idea Disney de que lo importante está en el interior. Hemos aceptado la violencia de ese mensaje y nos hemos sentido culpables cuando nos hemos apoyado en esa creencia. Pero seguramente este ejemplo para algunos quizás sea todavía demasiado amable, demasiado inofensivo. Seguramente nos dirán que somos unas exageradas, ¿no? Que eso de la Bella y la Bestia en el fondo no es más que un cuento y no tenemos que tomárnoslo tan en serio. Bien, pues aunque nosotras sepamos que esos cuentos tienen muchas implicaciones, para esas personas que sean más escépticas podemos mostrar otros ejemplos en los que la manera que tiene la ficción de irrumpir en nuestra realidad es mucho más brutal y sangrienta, y cuando lo hace nos enseña lo fácil que es vaciar un mito de cuajo. Y ahora os voy a compartir otra vez la pantalla. Un segundo. Ay, perdón. Mándale un mensaje que se lo mande a esta para que vaya a acabar. Pues está interesante. Vale, ya está. Disculpa. Bueno, pues decíamos al principio de la charla que los monstruos significan la realidad, ¿no? Esa es una primera acepción que encontramos en su etimología. Pero también en su segunda acepción decíamos que los monstruos traen consigo una advertencia. Bueno, pues ¿cuál es la advertencia que trae consigo King Kong? Donde antes habíamos visto la imagen de unos aviones volando hacia los edificios más emblemáticos de la gran ciudad para matar al otro, para matar a King Kong. En la versión del 76, de la película del 76, King Kong ya no escala el Empire State. En esta versión, 40 años después de la primera película, había que buscar un edificio a la altura de su tiempo. Un edificio doble, más alto y más poderoso, el más alto y más poderoso del mundo. Por eso en esta versión de King Kong lo que vamos a ver no es a King Kong escalando el Empire State, sino que lo veremos escalando las Torres Gemelas y además saltando de una a la otra. Y lo que veremos también es a unos aviones que vuelan alrededor de las Torres Gemelas e incluso que se estallan en ellas, ¿no? Es casi como un anticipo de lo que ocurriría el 11 de septiembre de 2001. Las Torres Gemelas eran el escenario en el que el hombre blanco americano en el año 76 mataría a King Kong, y es el mismo escenario en el que de una manera tristemente irónica este hombre blanco americano se acabaría convirtiendo en el otro en su propia casa. Y para acabar os quería leer un último texto también de Zizek con el que acabar de ilustrar esta idea. Y bueno, es un texto que está en un libro suyo que se llama Bienvenidos al desierto de lo real, en el que analiza los atentados del 11S. Bueno, y el texto dice: deberíamos, por lo tanto, invertir la lectura habitual según la cual las explosiones de las Torres Gemelas fueron la intrusión de lo real que altera nuestra esfera ilusoria. Al contrario,
Era antes del hundimiento de las Torres Gemelas cuando vivíamos en nuestra realidad, percibiendo los horrores del tercer mundo como algo que no formaba parte de nuestra realidad social, como algo que existía para nosotros en una aparición espectral en televisión. Y lo que sucedió el 11 de septiembre fue que esa aparición fantasmática entró en nuestra realidad. No se trata de que nuestra realidad entrara en nuestra imagen. La imagen entró y rompió en pedazos nuestra realidad, es decir, las coordenadas simbólicas que determinan nuestra experiencia de la realidad. El hecho de que tras el 11 de septiembre se propusiera o incluso se suprimiera el estreno de muchas superproducciones con escenas que guardaban cierto parecido con el derrumbe de las Torres Gemelas debería leerse como la represión del sustrato fantasmático responsable del impacto del suceso. Por supuesto, lo interesante no es jugar a un juego pseudo-posmoderno en el que se reduzca el derrumbe de las Torres Gemelas a un mero espectáculo de los medios de comunicación, leerlo como la versión de la catástrofe de las películas porno snuff. No, la pregunta que deberíamos habernos hecho mientras veíamos la televisión el 11 de septiembre es simplemente ¿dónde he visto yo esto una y otra vez? Bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias, Raquel. Ha sido impresionante la cantidad de información que nos has dado, de verdad. Que hable, vamos, Víctor, no sé cómo vamos de tiempo, porque no sé si os echan o os dejan ahí encerrados o qué, porque ya no están en casa, ¿no? Vamos fatal de tiempo, sí. Está por yo creo que os podéis poner la cámara, si queréis, si alguien quiere, lo que queráis. Yo no sé si hay alguna manera de que podáis mantener ya vosotros, porque entiendo que es posible que la gente tenga ganas de hacer preguntas, pero nosotros es que estamos hemos venido a un edificio del ayuntamiento para tener una buena conexión a internet, cosa que en el casco, como bien saben, buena parte de las personas que están participando en la jornada no tenemos, y aquí nos están diciendo ya que tenemos que ir saliendo. Entonces, digo, yo no sé si hay una manera de poder mantener el Zoom. Yo voy a dar la sesión por finalizada. Si la gente que sigue conectada y quiere hacerte preguntas, pues encantado de la vida, sigue grabando si puedes la presentación, las preguntas que te puedan hacer. Lo que sí quiero hacer antes, que no me acuerdo de hacer al principio, pero es importante también, es dar las gracias a la gente que ha creído en este proyecto, ¿no? No solamente a Ana, que fue la zumbada que hace un par de años ya nos vino con la idea, sino bueno, pues a otros organismos que sí que nos han apoyado, ¿no? Empezando por el ayuntamiento, que nos ha cedido esta sala para que nosotros podamos hacer la parte que nos corresponde a nosotros con la mayor calidad de navegación posible. Hay que dar las gracias también al Conservatorio de Toledo, que bueno, que vamos a ver si podemos emitir allí con música en directo Nosferatu. No está todavía nada claro, pero bueno, la vocación de ellos era que las jornadas hubieran sido presenciales allí y al final, bueno, pues no ha podido ser. Y luego también hay que agradecer a 4 editoriales que han querido colaborar de diferentes maneras con el proyecto y con la librería, que son Dilatando Mentes, la Biblioteca de Carfax, Páginas de Espuma, que ya colaboró también el año pasado, y Orcini Press. A todos ellos hay que agradecerles pues su apuesta, ¿no?, por este tipo de proyectos y de eventos que tienen un afán 100% cultural. Y bueno, pues de alguna manera sin su colaboración y sin su presencia pues no tendrían la misma consistencia. Ya digo que nosotros, bueno, a ver si puede ser que para el miércoles que viene tengamos un poco más controlado el asunto de los vídeos, porque ha sido una faena también, Raquel, que has tenido que empezar un poco más tarde, cambiarnos de plataforma, todo este lío, ¿no? Y nada más, daros las gracias a todos. Yo voy a salir ya de la reunión, pero insisto que bueno, la gente que siga ahí, que siga preguntando, porque yo entiendo que yo te he hecho muchas preguntas, pero te digo, nosotros se nos echa el tiempo encima. Muchas gracias por todo, Raquel, muchas gracias a todos por vuestra presencia al otro lado de las pantallas y por vuestra paciencia. Y nada, el miércoles que viene nos vemos con 2 nuevas ponencias y nada, tenéis cuidadito con el bicho que dicen que nos acecha, ¿vale? Un abrazo, chicos, hasta luego. Chao.